Yo soy Montserrat y hoy es un viernes de pol. Como pudieron verlo en la parte de abajo, vamos a hablar de mi primera coreografía luego de todo este tiempo de pandemia y mi primera dupla. El antes, todo lo que involucra los ensayos, el maquillaje, las horas previas, el durante, que ya sería la presentación como tal, y el después, que sigues teniendo un montón de adrenalina y quieres más. Todo empezó en septiembre, cuando mi profe envió un comunicado porque iba a haber una muestra coreográfica a finales de diciembre. Bueno, mediados de diciembre. Y a mí me dicen coreografía y definitivamente siempre voy a decir que sí. Y desde ese día yo ya tenía pensado la música, tenía pensado ya más o menos la estructura de la coreografía, ya sabía qué quería, en qué parte y cómo lo quería. Lo único que me faltaba era ensayarla completa. Pequeños detalles. Porque en primera instancia iba a ser básicamente solo una muestra en donde cada chica, cada persona entraba, hacía su coreografía y salía y así una tras otra. El tiempo fue pasando y resulta que en octubre mi profe dice, ¿sabes qué? Hay un pequeño cambio de planes y es que queremos hacer una sola coreografía con todas las chicas que aceptaron ser parte de este evento y quiero que tú y otra chica más con quien comparto clases desde la pandemia sean una dupla, es decir, bailemos juntas. Por si acaso, ¿no? Para quien no entienda. Y una vez más, yo que soy como el río y solo me dejo llevar, dije, sí, ok, perfecto. Acepto. Y aquí empieza la parte de los ensayos, que de hecho el proceso creativo a mí me parece bastante complicado porque no solo se trata de ir poniendo pasos, primero aún no tienes una visión tan completa de cómo va a ser la coreografía, sobre todo hablando de intérprete. Entonces sí, al principio era como un poco ir experimentando, poniendo, quitando, hasta ir encontrando la forma y el esquema correcto. Vamos a empezar a usar nombres porque si no es como que empiezo solo a decir mi dupla y esto y así y me empiezo a confundir. Cuando me dijeron, ¿quieres ser la dupla de Belu? Yo dije, sí, perfecto. Me parecía una muy buena idea. Tenemos el mismo nivel, hay cosas en las que nos complementamos bastante bien y vamos a hacer una muy buena pareja. La primera figura, Belu iba arriba, ella era la base y yo solo me colocaba sobre ella, pero en la segunda figura yo iba arriba, lo cual coreográficamente iba a ser un impedimento porque el punto es tener una secuencia. Si Belu va arriba y tenemos que bajarnos para luego yo volver a subir y hacer la siguiente figura, no se va a ver tan bien que hacerla todo de corrido. Luego de esa clase tuvimos que decidir quién iba a ir arriba. Yo lo intenté un par de veces y llegar a la figura que llegaba Belu me parecía súper complicado. Esta parte de girar el brazo, no sé, no me daba el hombro, no sé si eran los nervios, no sé qué era, pero no pude llegar. Por lo que Belu se quedó siempre en la parte de arriba como base y yo tenía que hacer la primera figura de engancharme a ella y la siguiente, que era la parte que yo no quería hacer, entrar a un Superman, y Superman para mí es de las figuras menos favoritas. Me duele un montón, me duele la vida y era por eso que yo trataba de evadir y decía, no, yo quiero ir arriba, yo voy arriba, pero no, tenía que ser realista y Belu es bastante fuerte, le resultaba fácil el aguantar mi peso. Ya con esa parte solucionada, porque una cosa era decir, ok, Belu va a ir arriba, la Monse va a ir abajo, otra muy distinta era el ya empezar a ejecutarlo. Y traté de evadir lo más que pude el hacer Superman, pero llegó un punto en el que tenía que sí o sí hacerlo. El siguiente problema que apareció fue el quedarme adherida al pol. Y es que yo tengo un problema. Creo que incluso hice un video en donde les mostraba cómo hacer magnesio líquido en sus casas cuando aún no había pandemia. Ese video surgió porque yo necesito magnesio, o sea, todo mi cuerpo necesita magnesio para poder adherirse al pol. Y en cambio Belu no necesita absolutamente nada, lo cual me parece una maravilla, pero ahí empezábamos a tener problemas porque era como que yo sí me resbalaba y necesitaba el magnesio. Obviamente, como las dos agarrábamos el pol, ya en la segunda agarrada yo ya me iba resbalando. Y en esa parte sí, yo me empecé a sentir bastante frustrada y dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Porque más que nada ya no solo se trata de la coreografía que tú estás haciendo, sino que también tienes la responsabilidad de que la coreografía salga bien por tu dupla. Yo sentía que no avanzábamos tanto porque yo no podía mantenerme en el pole por este motivo de que me resbalaba cada rato. Y aunque sufrimos estos primeros ensayos, todo se arregló cambiando el magnesio en polvo por magnesio
líquido. Pero eso sí, lamentablemente yo tenía que ponerme un montón de magnesio y quedarme así, que nadie me vea, que nadie me toque. Y también con el pasar de los ensayos me di cuenta de que necesitaba poner un poco de magnesio en el pol, porque eso me ayudaba a que cuando ya no tenía tanto magnesio en las manos, por todo el movimiento que iba realizando, ya me daba una vez más esa adherencia para poder continuar. Ahí aparecía un nuevo problema, y es que como Belu no estaba acostumbrada a usar magnesio, en cambio ella se resbalaba. Yo debía calcular los puntos exactos en donde debía colocar magnesio para que en cambio Belu se sienta cómoda. A medida que fuimos avanzando, yo creo que logramos comprendernos en esa parte. Obviamente habían cosas que hasta ese momento no nos salían. Hasta ese momento no habíamos hecho la coreografía por completo. Hacíamos como que ciertas partes. Los días van avanzando, ya era noviembre y empezamos a tener ensayos generales. Estaban involucradas muchas más personas, que eran todas quienes íbamos a ser parte de la coreografía. Y ahí empezó la parte interesante, porque los ensayos ya eran de la obra completa. Entonces tenías que empezar a revisar en dónde tienes que entrar, cuántos segundos, porque realmente es muy poquito tiempo lo que tienes para limpiar los pols, para poner, en mi caso, el magnesio en el pol y ya salir a escena como tal. Y es ahí cuando ya te das cuenta de que, wow, o sea, no voy a tener tanto tiempo, necesito estar súper pilas, necesito estar concentrada y por último necesito que salga la coreografía. Los primeros ensayos en grupo podría decir que a nadie le salía por completo. Hasta cierto punto me hacía volver al inicio, de sentirme frustrada, asustada, porque decía, no me va a salir. Sobre todo tenía un problema con esta parte que les mencionaba del Superman y lograr agarrarme a Belu. En mi mente yo decía, no, esto no va a funcionar, esto no me va a salir. Y sí, ya me sentía bastante asustada. Hasta que un día, no les puedo explicar, pero un día lo logré y ya fue como que mi cuerpo se había adaptado al Superman, por fin. Y solo funcionó. Y ya fue como un alivio total. Los ensayos eran todas las semanas, casi como 3 días de la semana, que para hacer pole y ser una coreografía bastante larga, porque 3 minutos en el pole es bastante, involucraba una resistencia y más que eso era un desgaste físico y mental brutal. Y ahí en cambio empieza a suceder el efecto inverso. Y es que te empiezas a cansar, tus músculos ya están agotados, tu mente ya está como en un ya no puedo más. Ya habíamos logrado hacer la coreografía completa, ya sabíamos que nos salía súper bien, pero habían días en los que lo intentábamos y no funcionábamos y nos caíamos, nos resbalábamos. Incluso un día antes de la presentación estábamos en el ensayo general, ya con vestuario, ya con luces, con ciertas personas ya como público, y resulta que en la parte del Superman nos caímos. Entonces ahí sí me asusté y dije, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, esto no nos puede suceder el día de la presentación. No te queda de otra que empezar a ver ciertos planes B. Así que al final no logramos hacer la figura completa, pero al menos no nos fuimos al piso, lo cual ya es ganancia. Antes de ya hablarles de los días de las presentaciones, también tengo que contarles que sí hubo vestuario de por medio, el cual me agradó bastante. Yo siento que puede funcionar bien para otras coreografías. Nosotros éramos como seres de invierno y por eso tenemos la capucha, pero fácilmente yo creo que podríamos sacarla y eso nos serviría muy bien para cualquier otra coreografía. Y la siguiente parte es que también tuvimos maquillaje y eso sí me gustó un montón. Ya llegó el día, de hecho teníamos 2 funciones, era el viernes y el sábado. Entonces tenías que llegar y te maquillaban. Pueden ir viendo un poco del proceso. Algo bastante gracioso era que no sé si tenga que ver con que ya he tenido varias presentaciones en mi vida. De cierta forma sé cómo manejar los nervios. No quiere decir que no me sienta nerviosa, sí me siento súper nerviosa, pero para los demás me veo bastante tranquila. Yo veía a mis compañeras, para varias de ellas era su primera vez presentándose y estaban súper nerviosas y que caminaban en círculos y caminaban de un lado al otro y yo estaba ahí parada, respirando.
Y me decían, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Y yo decía, no sé, no se trataba de que no esté nerviosa, se trataba de que intentaba estar concentrada, intentaba pensar en la coreografía, concentrarme en los gestos que quería expresar, pero mientras más avanzaba el tiempo yo ya tenía un hueco en la panza y decía, ya, por favor, que nos presentemos, ya. Y claro, entre los ensayos y sobre todo los últimos ensayos, yo no sé en qué estaba pensando, pero resulta que me dicen, puede ser parte de tras telones de la gente del montaje, porque teníamos que quitar varios telones, teníamos que limpiar los poles y había una parte en la que había que quitar un pole y poner el aro. Y por una parte yo lo vi bastante bueno para mi conveniencia, porque yo necesitaba limpiar mi pole, poner el magnesio y no iba a haber persona más pendiente de eso que yo. Y cuando me dijeron, ¿puedes ayudarnos con esto? Yo dije, sí, ok, perfecto, de uno. El problema es que yo no pensé que tenía que acabar mi coreografía y luego subirme al pole y limpiar para la siguiente persona y luego ayudar a quitar los telones. Así que yo mismo me puse muchísimo más trabajo, pero la verdad yo siento que la experiencia estuvo bastante chévere. El primer día al parecer hubo un pole que no lo cerramos bien, así que una de las chicas empezó a girar cuando no debía, pero yo creo que nos ayudó bastante todo el proceso que tuvimos, porque todas sabíamos que podía pasar cualquier cosa, podías equivocarte en la coreografía, pero al final el público no sabe qué es lo que va a ver. Tú como intérprete, como la persona que está bailando, tiene que seguir hasta que se acabe la coreografía, hasta que cierran el telón y digas, la fregué, pero acabamos. Salió bastante bien. Como les había comentado, el día antes de la presentación tuvimos una caída con mi dupla, así que cuando ya fuimos a la presentación solo fue un respirar y dijimos, vamos, o sea, no nos queda más que darnos ánimo entre las dos y decir, sí podemos, sí que pudimos, lo logramos, nos salió toda la coreografía de principio a fin. Habían ocasiones en las que ciertas cosas nos salían un poco desiguales y resultaba que ese día nos salió absolutamente todo bien, logramos entrar en el tiempo que era, todo salió excelente. Al final se cerró el telón, nos bajamos y nos abrazamos y fue como, por fin nos salió, qué emoción. Luego de abrazarla por un segundo tuve que decir, esperen, tengo que ir a limpiar los poles. Estaba en esa locura de ser bailarina y de ser tramoya, así que estaba como en esas dos partes. Para la coreografía del sábado, esta segunda noche de presentación, me sentí más segura. Tal vez podría ser el hecho de que ya tuvimos la primera presentación, nos fue bien, entonces ya sabíamos qué era lo que iba a pasar. Yo sé que cada presentación es diferente, pero ya teníamos un poco más la seguridad y la certeza de que nos salió bien el primer día y lo vamos a lograr el siguiente. Es cierto que tuvimos que adaptarnos a varias cosas, tanto Belu como yo. Tuvimos también que aprender la una de la otra, saber cuándo la una ya no avanzaba y sobre todo el aprender a trabajar con alguien más, porque incluso en las clases, en otras coreografías que yo ya había hecho, siempre había estado solo yo, pero ya tener la responsabilidad de otra persona junto a ti es más fuerte, porque ya no solo es como que o tú sobresales o tú te quemas, también te llevas contigo a la otra persona. Sí, esta experiencia de hacer una dupla no me la habría imaginado, no me la esperaba, pero fue una muy buena manera de terminar este año en el pole y de incluir un skill más a mi vida. Si me preguntan, sí haría una dupla de nuevo, pero solo si es con la Belu. No, la verdad, luego de todo el proceso que involucró, la frustración, la emoción, todos los sentimientos que tuve durante todo ese tiempo que estuvimos montando la coreografía y ya en la presentación, no cambiaría absolutamente nada. Me encantó el disfrutar el proceso, el disfrutar también estos momentos de estrés absoluto pensando en que no iba a funcionar y también el disfrutar esos momentos en los que ya era como un ¡eureka! ¡Salió por fin! Así que muero de ganas de tener más presentaciones y sobre todo de mostrarles la coreografía que yo ya estaba montando en mi cabeza y que según yo iba a ser perfecta. Eso fue todo por el video de hoy. No se olviden que en este canal subimos un montón de videos súper random los miércoles y los viernes los dedicamos al pole. Creo que ya no tengo nada más que decirles, así que ¡adiós!